Hola, ¿cómo les va? Una de las cosas que ha traído esta pandemia en el año 2020 es la discusión acerca del teletrabajo. En esta primera parte vamos a hablar de qué era el teletrabajo en nuestro país. En una segunda parte vamos a desarrollar qué decían los organismos internacionales sobre el mismo y cómo lo definen. Vamos a hablar de nuestro país. Hoy algunos hablan de que el teletrabajo vino para quedarse. En realidad, la pandemia ha traído este teletrabajo y lo que va a hacer no es quedarse, sino profundizarse, porque vamos a ver algunos números, algunas estadísticas del año 2019. En el año 2019, en nuestro país, aproximadamente estaban registrados 970.000 personas que cumplían alguna función de teletrabajo. 800.000 con el teletrabajo en sí, como lo tenemos concebido, y unas 170.000 personas que, si bien estaban haciendo su trabajo en la casa, reportaban o iban una vez por semana a la oficina. O sea, que teníamos 970.000 trabajadores registrados que hacían lo que se denominaba home office. Entonces, tenemos que ver qué pasaba con esos trabajadores en el contexto global. Si tomamos las cifras del ANSES, que en ese momento eran 6.100.000 personas que estaban inscritas, esas 970.000 personas hacían un total del 16% de la fuerza laboral que hacía alguna de las funciones de teletrabajo. Un 16% de los trabajadores inscritos y en relación de dependencia hacían teletrabajo. O sea, que era una porción importante que quizás muchos de nosotros desconocíamos. Obviamente que la pandemia hizo que muchos trabajos presenciales, como por ejemplo la docencia, se transformaran en trabajos virtuales, o sea, en conexiones virtuales, ¿sí? A través de cada una de las plataformas. En el año 2020, muchos conocieron que era el Google Classroom, que era el Zoom, que eran los canales de YouTube y todas las herramientas que tuvimos que adoptar muy rápidamente para llegar a poder seguir en una mayor o menor medida trabajando y haciendo mover esta herramienta cada uno a través de su casa, interconectándose con otros. En ese año 2019, ¿sí? Había tres grandes sectores en nuestro país. Quizá después vamos a ver que hay más. Pero en esta primera parte, esos informes nos hablaban que había una versión local del teletrabajo, o sea, todas esas personas que trabajaban en la oficina, pero que seguían conectados cuando salían de la misma y hacían trabajo desde el exterior de las oficinas. El trabajo llamado nómade, que eran también trabajadores que en un sector exclusivo hacían su trabajo sin tener que interrelacionarse con otras personas de la empresa directamente, pero que también algún día de la semana lo hacía desde sus casas a través de las conexiones
home office que había. Y por último, sí estaban aquellos que hacían el trabajo directamente en su casa y reportaban semanalmente o quizás no semanalmente, sino a través de el cumplimiento de objetivos a cada una de las empresas en donde ellos reportaban. Entonces, como comencé esto, algunos dicen que el teletrabajo vino para quedarse. Yo les digo que el teletrabajo estaba, pero que ahora, fruto de la pandemia, muchas actividades que se hacían en forma presencial, seguramente, terminada la misma, se verá la conveniencia o no de continuarla a través de los medios digitales. Por lo tanto, el teletrabajo ya estaba inserto y lo que hace esta pandemia es incrementarlo y afianzarlo. No vino para quedarse, sino que el teletrabajo lo que hace en el 2020 es afianzarse.